Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a este viernes de estudio. Hoy viernes 19 de junio. Hermanos, es un placer saludarlos. Bendiciones para la Iglesia Divino Redentor y las demás iglesias que estarán viendo este video. A la iglesia que está en Monterrey, a la iglesia que está allá en Cuernavaca, a todos los hermanos, familiares y amistades y todo aquel que podrá acompañarnos en este estudio, hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar bien. Gracias al Señor, gracias por la familia que el Señor nos ha dado, estamos bien. Damos gracias a Dios por la salud de nuestro hermano Bernabé Martínez, que me decía su primo José Martínez que ya salió, gracias a Dios, ya regresó al trabajo. Así es que hay mucha gente, gracias al Señor, que el Señor les ha sanado, el Señor les ha restaurado su salud. También a nuestro hermano Faustino también salió del hospital, gracias a Dios, ya está en casa. Bueno, y muchos hermanos también, bastantes hermanos. Nuestra hermana Yadira también, gracias al Señor, que ya está en casa. Bueno, varios hermanos que estaban pasando por necesidades, el Señor ha contestado sus necesidades, ha sanado su cuerpo físico y damos gracias a Dios por todo ello. Así es que, hermano, pensando en lo bueno que es Dios con nosotros, meditando en la palabra del Señor, decidí hablar en esta tarde acerca de unos versículos que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 6, de su verso 34 a su verso 37. Y permítanme darle lectura a la palabra del Señor. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 6, de su verso 24, de su verso 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermoso pasaje. Dice el verso 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen y no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, gracias en esta preciosa tarde, Padre Celestial. Gracias por este momento, Señor, el de poder compartir tu santa palabra.
Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, quede grabada en los corazones de mis hermanos y mis hermanas y todo aquel que nos ve y nos escucha. Gracias, Jesús. Amén. Hermanos, las ambiciones desmedidas y la avaricia van juntas. Se puede considerar como dos caras de la misma moneda, junto con las ambiciones desmedidas y la avaricia. Estas cosas y otros pecados más es algo inseparable, como la mentira, el materialismo grosero, la deshonestidad, del atropello, del derecho ajeno. Por ejemplo, el diccionario define avaricia como afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, de manera que la avaricia se centraliza en el dinero, las riquezas y lo que se relaciona con ello. La avaricia y las ambiciones desmedidas son una obsesión que conduce a los más graves actos delictivos. Nada detiene a un avaro en la ostentación de que da vueltas por su mente y olvida aquello que el Señor dijo al respecto. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Desdichadamente, los vicios de las ambiciones desmedidas y la avaricia han entrado en la iglesia bajo la cultura de ciertas pseudoteologías que a muchos han engañado. Consideremos algo acerca de esto. Es difícil, lo reconocemos, a veces confiar en nuestro Dios. Aunque ya su palabra dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidades. Y eso yo creo que usted y yo no las ignoramos. De que nuestro Dios sabe de qué cosas está careciendo usted y de qué cosas carecemos, por ejemplo, nuestra familia. Dios tiene en su soberanía el control de todas las cosas. El problema es que a veces tenemos una avaricia desmedida, que a veces nunca podemos decir ya no, nunca podemos decir ya es suficiente, o nunca podemos decir ya basta, sino que siempre queremos y queremos y queremos y queremos y nunca nos saciamos. Ese es el mal. No porque sea malo el tener riquezas, no porque sea malo que usted tenga la mejor ropa para vestir, el mejor calzado, la mejor casa, el mejor carro, todas las mejores cosas que usted pueda. Si usted las obtiene honestamente, es una bendición, porque creo yo que Dios se las ha dado. El problema está cuando eso toma lugar en nuestra vida espiritual, cuando nos lleva más allá de la medida, o que desmedidamente esas cosas toman control en nuestra vida. Que por ejemplo, las riquezas nos quiten el sueño, perdamos la salud a causa de las riquezas. Lo que nos está enseñando la palabra del Señor es que dice que Dios tiene cuidado de todas estas cosas.
Dios tiene cuidado de todo lo que usted y yo necesitamos. Él no pasa desapercibido el cuidado divino para su creación. De nuevo, Dios no pasa el cuidado divino para su creación. A Dios no se le olvida que usted existe. A Dios no se le olvida de que usted tiene esposo, de que usted tiene esposa y de que usted tiene hijos. A Él no se le olvida eso. Hay una tremenda enseñanza que se esconde en estos versículos que acabamos de leer. De que Dios es el que mantiene nuestra vida en sus manos. El Señor se vale de los lirios, se vale de las aves para darnos un ejemplo muy natural. Él hace uso de estos ejemplos para enseñarnos que los lirios, que las aves, que Él tiene cuidado de todos ellos. Y si Dios tiene cuidado de todo esto, hermanos, ¿cómo es que no va a tener cuidado de usted y de mí? Si Él tiene cuidado de cosas como estas, tenga usted por seguro que Dios tiene cuidado de usted. Estos ejemplos que el Señor utiliza como aves del cielo, lirios del campo, hierba del campo, no nos deja de llamar la atención que el Señor utilice cosas simples de la naturaleza para darnos una gran lección de que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. En estos versículos, el Señor se vale del caso también de los gentiles como ejemplo de desconfianza, de afán en ellos. Se justifica porque no conocen al verdadero Dios. Hay gente que sí se preocupa por estas cosas, pero porque no conocen a Dios. Pero los hijos de Dios no tenemos justificación para ser ansiosos. El mensaje del Señor es que si algo distingue al creyente es su total confianza en la providencia divina. Si algo distingue, repito, del que no conoce a Dios al que conoce a Dios, es que nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él promete y Él dice, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él dice que las cosas vendrán por añadidura. Hermanos, si uno confiesa creer en Dios y desea realmente en su corazón creer en Dios, la verdadera fe cristiana en la existencia de Dios consiste en reconocer que existe un Dios de amor, un Dios de bondad y un Dios de misericordia, y consecuentemente entregarse a su providencia sin ninguna condición. Si nos allegamos a Dios con esta idea equivocada de quién es Él, es imposible recibir lo que pedimos. De nuevo, si llegamos a Dios de una forma también equivocada, pensando de que si nos allegamos a Dios vamos a enriquecernos, vamos a salir de pobres, es una manera equivocada de allegarnos a Dios. O sea que es cierto que nos acercamos a Dios a veces por alguna enfermedad, a veces por algún problema, o a veces porque pues sencillamente escuchamos el mensaje y aceptamos a Jesucristo.
Pero a veces es donde hemos fallado, se nos ha enseñado muchas de las veces. Y esto es lo malo a veces de algunas teologías, de que acepta a Jesucristo y vas a ser prosperado. Vas a enriquecerte de la noche a la mañana. Tu alfolí se va a llenar. Tus bancos van a entrar dinero que no sabes ni de dónde. Esa es una enseñanza totalmente que va contraria a lo que dice el Señor. Pablo decía que el que no trabaje, sencillamente que no coma. Así es que usted tiene que trabajar y Dios va a prosperar el trabajo de sus manos. Además, sigue diciendo el apóstol San Pablo, dice que el que no provee para los suyos, dice que es peor que un incrédulo. Así es que Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la gracia, Dios nos da los recursos, Dios pone los medios para que usted pueda progresar, incluso para que usted pueda enriquecerse si usted tiene a Jesucristo en su vida. Pero usted no viene con esa mentalidad de que voy a ir a la iglesia porque allí a toda la gente le va bien, allí la gente de la noche a la mañana enriquecen, ya no son pobres. No, eso no es así. Si hay gente, si hay cristianos que antes no tenían un carrito y ahora tienen, es precisamente porque trabajaron y aprendieron a ahorrar. Es porque trabajaron, porque lo que se gastaban en cerveza o lo que se gastaban en otras cosas, hoy lo están ahorrando para su familia. Es como la anécdota esa del hombre que se convirtió al Señor, un hombre que tomaba mucho y dejó de tomar, y los amigos le comenzaron a hacerle burla y le decían, oyes, ahora que tú sabes mucho de la Biblia, a ver, dinos, explícanos cómo es que Jesús cambió el agua en vino. A ver, enséñanos, tratando de ridiculizarle o tratando de dejarlo mal parado delante de los que estaban oyendo. Y este hombre sencillo dice, pues yo de esas cosas yo no sé nada, pero lo que sí sé es que Jesús cambió la cerveza en jugo, en comida para mis hijos. Entonces, si usted ve que hay cristianos que gracias a Dios han sido bendecidos, es porque Dios les cambió y cambiaron ellos su manera de pensar, su manera de vivir, y ahora han renunciado a muchas cosas. Lo que antes ocupaban en deleites, hoy lo usan precisamente para su familia. Así es que, hermanos, entonces, si nos allegamos a Dios con una idea equivocada de quién es Él, es imposible recibir lo que pedimos. Cuando el Señor les enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, usó el preámbulo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si uno pudiera hacer una lista de estas cosas, hermanos, créanme que esto cambiaría nuestra vida. El Señor Jesucristo, Él sabe de qué cosas necesitamos. El problema es que a veces no confiamos en Dios. Confiamos en otras cosas, pero mucho menos confiamos en Dios. A veces confiamos más en papá, confiamos más en mamá, y no tiene nada de malo. A veces incluso confiamos más en el vecino, a veces más en el supervisor, confiamos en tantas y tantas cosas, pero lo que menos tenemos confianza en Dios. No tenemos confianza en Dios. O solamente confiamos en Dios en cosas pequeñitas. Eso sí lo puede hacer Dios. Pero cuando hay un caso de enfermedad, ya sea cáncer o sea una enfermedad grave, esas cosas
no las queremos dejar a Dios porque realmente no tenemos confianza en Él, en que Él hará esas cosas. Yo quiero decirle en esta tarde, para terminar, quiero decirle que Dios sabe de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Y que Dios es el Dios de los milagros pequeños, pero también de los milagros grandes. Así como Jesús pudo sanar una fiebre de la suegra de Pedro, así pudo también resucitar a Lázaro. Así como Jesús pudo sanar a aquel hombre de la mano seca, pudo echar fuera a los demonios que poseían a aquel hombre. Jesús, para Él no hay nada imposible. Él es nuestro Señor por excelencia. Él es nuestro abogado. Él es nuestro doctor divino. Él es nuestro Rey. Hermanos, solamente necesitamos confiar en Dios, que Él cuidará de nosotros. Busquemos de nuevo, como dice su palabra, busquemos el reino de Dios y todas las cosas se van a ir añadiendo. Si usted confía en Dios, hermano, quiero decirles que las cosas se van a acomodar como deben de acomodarse. Solamente confía en Dios. Entregue su vida a Jesucristo. Recíbale como su Señor. Recíbale como su Salvador. Ahí donde está en su casa o donde quiera que usted esté trabajando, lo único que tiene que hacer es decirle: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que necesito el perdón tuyo. El Señor vendrá a su corazón, entrará en su vida y su vida será transformada. Y usted dejará ese afán. Usted dejará de afanarse por las cosas del mañana, por las cosas del futuro. El Señor sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, nos vemos el domingo, primeramente Dios, a las 10 de la mañana. Es domingo, estaremos hablando sobre el Día del Padre. Así es que prepárese para el domingo. Procure, hermano, hermana, jóvenes, hermano, que ese día esté toda la familia para escuchar la palabra del Señor. Será un sermón dirigido para toda la familia, festejando el Día del Padre. Así es que, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el amor de Dios llene su hogar, llene sus vidas y llene a toda la familia. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos.